Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 20 de febrero de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Una nación mesoamericana diferente en su sistema de gobierno y por lo tanto en las relaciones internas como externas, despreciada por su alianza con los conquistadores, pero ensalzada por sus aportaciones en diferentes estadios de cultura e historia. Los tlaxcaltecas en la conquista de México y su llegada a Coahuila. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Lo que ustedes decidan compartirnos es muy valioso. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Rodolfo Esparza Cárdenas, doctor en Historia, catedrático de varias universidades en profesional y posgrado, director de Cultura y director del Archivo Municipal, ambos en Torreón, autor de varios libros de historia y articulista de diarios nacionales, compositor musical y ha obtenido además importantes preseas. Rodolfo, muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Pues me da mucho gusto estar en tu programa que siempre aborda temas históricos importantes para la divulgación de nuestra estupenda historia que tenemos en nuestro país. Pues precisamente en el marco del cumplimiento de los 500 años de la rendición de Tenochtitlan ante las fuerzas españolas y tlaxcaltecas, como te acabas de decir, los cuales se cumplirían el 13 de agosto del año que estamos corriendo, es que hoy abordaré algunos pasajes de la historia tlaxcalteca durante ese episodio de nuestra historia, a fin de comprender un poco de ese mundo mesoamericano que conoció Hernán Cortés, valorar objetivamente a los tlaxcaltecas y su participación en esa conquista, y también la influencia que ejercieron los tlaxcaltecas en el norte de México, especialmente en Coahuila. Entonces, en un primer momento, estaré diciendo a ustedes que Tlaxcala es un pequeño estado de la República Mexicana que colinda al oriente con el Estado de México y por ende, en esa misma dirección, está cerca de la Ciudad de México. Al momento del contacto con las huestes de Cortés, las culturas que se habían desarrollado en el actual territorio de Tlaxcala eran la Tezcalac, la Tlaxco y la Mantla. Había unos 200 asentamientos y más de una docena de señoríos, destacando Tepecticap, Ocotelulco, Tizatlán, Quihuastlán, Altehuixía, Tepeyanco, Nopopolalco, Hueyotzibripan y Zompancingo. Pero históricamente se registran 4 que habitaban en el centro del territorio. Eran señoríos de la cultura Tezcalac, los cuales cobraron relevancia y consolidación al momento de pactar con Cortés. Tenemos que considerar que pues estos pueblos tenían su proceso y ese proceso se ve interrumpido por la presencia hispana. Pero estos 4 señoríos cobraron relevancia porque son los que pactaron con Cortés la famosa alianza entre los tlaxcaltecas y Hernán Cortés. Tepeticap es la fortaleza con adoratorios y templos, prevista como un refugio en caso de que hubiera guerra. Ocotelulco era el señoría que era sede de las fuerzas económicas con su gran mercado y grandes palacios. Tizatlán, el asiento del poder político y religioso, con sus templos y palacios para los principales y los sacerdotes, y Quihuastlán, que era el barrio de los artesanos y de los artistas. Todos estos situados en las montañas, a cuyo pie estaba el río Zahuatl. Sin ser un señorío a la altura del mexica o azteca, era un señorío lo bastante fuerte como para haber contenido el dominio que en ese momento ejercían los mexicas en el Valle de México y más allá. De tal manera que los mexicos y tlaxcaltecas
eran férreos enemigos unos de otros. En alguna ocasión platiqué con don Desiderio Hernández Xochitioxin, un gran pintor tlaxcalteca que se hizo experto en la historia de Tlaxcala precisamente para encontrar los motivos que plasmaría en sus murales en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Y era muy notorio cómo se inflamaban las arterias de su cuello, se emocionaba, gritaba, y en ello estaba expresado pues ese, digamos, entre paréntesis, odio hacia los mexicas, ¿no? En su casa tenía pinturas muy bonitas, varios cuadros de su esposa, que entre otras cosas me dijo que era princesa tlaxcalteca. Entonces era súper orgulloso de su etnia y como te digo, eso fue hace pocos años y todavía estaba muy arraigado ese gran coraje que sentían los tlaxcaltecas con respecto a los mexicas. Tenemos que recordar que en ese momento Mesoamérica era un mosaico de culturas, de naciones y de señoríos independientes. No había una noción de nación como hoy la concebimos, no existía el México como concepto. Si bien en ese momento los mexicas eran dominantes, había territorios inconquistados todavía para ellos, por ejemplo, los purépechas, los huicholes, los mismos mayas, los mixtecos zapotecos en Oaxaca. Y si bien tenían arreglos en algún grado con ellos que les daban cierta independencia, pues cada uno de esas naciones se sentían únicos y no se veían como una totalidad. Esto es muy importante porque desde aquí a la hora y en un equivocado nacionalismo se tacha a los tlaxcaltecas como traidores a México por haberse aliado a los hispanos para doblegar Tenochtitlan. En realidad es que tanto los mexicas como los tlaxcaltecas, como las otras naciones que Cortés encontró luego de haber fundado el primer ayuntamiento de América en Veracruz, en ese recorrido que hizo de las costas de Veracruz hacia el centro de México, pues enfrentó militarmente diferentes grupos. Pero bueno, los fue dominando o fue haciendo alianza con ellos a medida que avanzaba. Y los mexicas y los tlaxcaltecas también presentaron resistencia militar a Cortés una vez que comprobaron que estaban acercándose hacia sus territorios. Pero ya comprobado que eran mortales, que no eran emisarios de Quetzalcóatl, que esos animales que montaban no eran una sola bestia, aunque algunos siguen diciendo que sí, ¿no? Que los españoles y los caballos eran una sola bestia. Dices, es un chiste que decían, es cierto que así pensaban los antiguos mexicanos, y le dice uno, pues seguimos pensando lo mismo, ¿no? Bueno, es decir, no lograron limar sus diferencias y los tlaxcaltecas se regresaron a su territorio para discutir entre ellos qué les convenía más, hacer una alianza con los mexicas y enfrentar a los hispanos, o hacer una alianza con los hispanos y derrotar a sus acérrimos enemigos. Decidieron hacer la alianza con Cortés, conviniendo no ser sometidos ni ser tratados como iguales. Y ser tratados más bien, perdón, como iguales. Entonces Cortés debió ofrecer asentar lo anterior por escrito, porque por los años siguientes los tlaxcaltecas alegaron y estuvieron exigiendo a los virreyes que después del mando supremo de Cortés debía cumplirse el acuerdo que habían hecho con él. Pero como no estaba escrito, siempre exigieron que se hiciera por escrito los puntos que ellos exigían, pero nunca se logró, nunca lograron que la corona hicieran ese acuerdo, así por escrito. De cualquier forma, Cortés siguió hostigando a los mexicas y asentó su base en Tlaxcala, donde en la parte plana que surca el río Zaguatl, hizo una represa para probar ahí los bergantines que fabricó y con los cuales atacaría por agua al centro político y religioso de Tenochtitlan. Este hecho es el principio de la fundación de la actual ciudad capital de Tlaxcala. Al instalar ahí los talleres y al acercar a los trabajadores que construyeron los bergantines, en los cuales llegando el momento los desarmaron
los transportaron así desarmados y luego los volvieron a armar a orillas del lago, de los lagos que rodeaban a Tenochtitlan, pues apareció esta nueva fundación que después en las crónicas tlaxcaltecas dicen que fue una calamidad porque hizo que se trastocaran las formas de vivir de los tlaxcaltecas que eran en las montañas. Mientras tanto, Cortés fue llegando a acuerdos con los principales de los 4 señoríos para que organizaran un ejército que les ayudara en su cometido. Organizadas esas fuerzas, decidieron dar el mando del ejército tlaxcalteca al hijo del Tuatani mayor en ese momento, de nombre Xicoténcatl, y quien gobernaba desde Tizaltlán. Este noble tlaxcalteca se llamaba igual que su padre, Xicoténcatl, y fue quien encabezó el ejército que participó en las batallas de rendición de Tenochtitlan. Xicoténcatl era un guerrero muy reconocido ya en ese momento y fue un tenaz opositor a que se hiciera la alianza con Cortés. Seguro por eso le dieron el mando del ejército, quizás para contentarlo un poco. Pero Cortés tuvo muchos problemas siempre con él. El mayor fue cuando al iniciar los ataques a Tenochtitlan, Cortés había decidido que los españoles fueran al frente del contingente, con lo cual Xicoténcatl no estuvo de acuerdo y exigió que fuera su ejército quien estuviera al frente de los ataques por varios puntos de la ciudad. Él quería que los mexicas vieran a los tlaxcaltecas derrotándolos, atacándolos y derrotándolos si fuera posible, ¿no? Era una cuestión de orgullo, ¿no? De que los mexicas se dieran cuenta que estaban siendo atacados por los peores enemigos. Pero Cortés al principio no accedió a la petición de Xicoténcatl y entonces Xicoténcatl amenazó con regresar sus tropas a Tlaxcala. En esas circunstancias, pues a Cortés no le quedó otro remedio que aceptar lo que le estaba pidiendo Xicoténcatl, y así fue que Xicoténcatl encabeza las primeras acciones de guerra para atacar a Tenochtitlan. Xicoténcatl después siguió dando mucha lata cuando ya habiendo vencido Tenochtitlan, pues siguieron avanzando para otros territorios con los aliados tlaxcaltecas como partes de esos ejércitos. Y siempre Xicoténcatl fue un hombre que presentó resistencia al tal grado que Cortés decidió asesinarlo. Y por eso es que en Tlaxcala no hay máximo héroe que Xicoténcatl, el joven. Bueno, vamos a tomar un segundo momento en el cual les hablaré a ustedes de otro asunto que se presentó ya adelantado el tiempo. Este se refiere a los conflictos que hubo entre el virrey y el reino de la Nueva Galicia. ¿Por qué es importante eso? Porque esos conflictos que tuvieron el rey y los gobernadores del reino de la Nueva Galicia van a ser un factor que luego van a tener una repercusión importante para la llegada de los tlaxcaltecas al norte y concretamente a Saltillo, y de ahí se va a derivar una parte histórica importantísima de nuestro estado, ¿no? Entonces, una vez que se rindió Tenochtitlan, durante los siguientes 70 años, la corona fue asegurando los reinos, imperios indígenas, como había señalado, los mexicas, los del nuevo reino, los purépechas, los mixtecos zapotecos, y con los años se fueron estableciendo los reinos y gobernadores de la Nueva España, de Guatemala, de Nueva Galicia, de Nueva Vizcaya, el nuevo reino de León y la capitanía de Yucatán. Rodolfo, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando sobre todo esto. Y bueno, pues está muy interesante el detalle ese. Me gustaría que profundizaras un poco más sobre el criterio de si ese concepto
de que los tlaxcaltecas fueron traidores fue parecido a lo que también se le daba a la Malinche. Y la pregunta es, bueno, ¿existía México? Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Pues Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Rodolfo Esparza Cárdenas. Él es doctor en historia, es catedrático, autor de varios libros, entre uno de ellos libros precisamente, y no sé ahorita que nos comentes, Rodolfo, precisamente un libro sobre los tlaxcaltecas y su relación con el norte de México, en particular con el caso de pues de Coahuila. Pero adelante, Rodolfo, sigue platicando, y en particular la pregunta que te hacía de si se puede considerar traidor a México cuando México realmente no existía. Ahora, ahí mismo entra, tú nos has hablado de que los mexicas trataban muy mal a los tlaxcaltecas, ¿no? sí, bueno, pues como decía, en realidad Cortés encuentra un cúmulo de grupos étnicos, culturas distintas que tenían su organización política, su organización social, su organización económica, pero entre ellos no existían, si acaso, alianzas. A veces hacían alianzas para las guerras floridas, por ejemplo, ¿no? Que eran guerras que se pactaban y los eh, eh, digamos que los prisioneros que hacían, pues luego eran objeto de sacrificio entre ellos, porque estos grupos que estamos hablando concretamente de los mexicas y los tlaxcaltecas, eran pueblos que se decían descendientes de los chichimecas, son los pueblos náhuatl, ¿verdad? Hablaban en náhuatl, compartían muchas cosmovisiones, eran grupos que compartían muchas raíces, pero que al mismo tiempo se fueron diferenciando a medida que fueron avanzando y posesionándose de diferentes territorios. Entre ellos, por lo tanto, no existía una noción de unidad, no existía una noción de nación como hoy la conocemos, ¿ya? Simplemente eran grupos independientes que luchaban entre sí para cumplir sus intereses, para cumplir sus objetivos, y eso fue el panorama que encontró Cortés, ¿verdad? Un cúmulo de naciones, grupos muy desarrollados culturalmente. Desde luego todos sabemos que tenían elementos mucho superiores en sus conceptos y en su realización que los mismos europeos. La misma mitología indígena es una mitología que supera la griega, ¿no? En muchos elementos, ¿verdad? Pero que al principio causaron la admiración, pero en la medida en que fueron cayendo en la cuenta que esa admiración no era congruente con la misión que venían a hacer de evangelizar y de conquistar, pues empezaron a denostar las culturas mesoamericanas. Empezaron inclusive hasta cuestionar si eran humanos estos grupos indígenas. Entonces, desde luego, desde la visión de la actualidad, en donde se ha ido construyendo esa noción de mexicanidad por muchos años, teniendo como elemento básico, por ejemplo, la explotación que ejercieron los hispanos a todos los grupos indígenas, la explotación de sus riquezas y todo eso. Bueno, pues se fue creciendo paralelamente esa noción de identidad que hoy nos unifica, pero en ese momento no existían. Por lo tanto, ellos no consideraban que traicionaban a nadie. Es decir, ellos estaban haciendo una alianza para asegurar su supervivencia, su supremacía militar y cultural. De tal manera que esa noción de que por culpa de los tlaxcaltecas, que a veces usamos mucho, ¿no? Como diciendo, si no ha sido por los tlaxcaltecas, no nos hubieran conquistado, pues no, eso es muy complicado. Y lo mismo Cortés. Cortés entendió muy bien esas diferencias culturales, esas diferencias políticas, y las aprovechó, ¿no? Es decir, simplemente actuó políticamente, ¿verdad? Sino, así como hicieron alianza los tlaxcaltecas, ya había hecho otras alianzas con otros grupos que habitaban las zonas de Veracruz y luego un poquito de Puebla, ¿no? Etcétera. Entonces, él estaba actuando políticamente, de tal manera que es un error
pensar que ellos traicionaron a los mexicanos porque el concepto de mexicanos no existía. Ahí existían los huicholes, existían los purépechas, los mixtecos zapotecos, los mexicas, los tlaxcaltecas, los otomíes, ¿no? Es decir, eran naciones distintas, diferentes, cada uno dominando su territorio, luchando por conservarlo. Desde luego que tenían intercambios, ¿verdad? Es decir, culturales. Compartían, como les digo, muchas nociones cosmogónicas, los mismos dioses, de alguna manera, quizás con otros nombres, pero con las mismas virtudes, con las mismas características, cómo funcionaban dentro de ese esquema, ¿no? Fundaban sus pueblos con los mismos rituales. Es decir, eran grupos que compartían esa cultura náhuatl, ¿no? Pero que en el fondo pues eran contrarios porque pues ellos cada uno fue construyendo su propia historia y en esa historia los otros grupos no eran más que grupos iguales, a veces contendientes, a veces enemigos, a veces aliados, pero ese concepto de mexicanidad o de nación no existía en ese momento. Por lo tanto, no se puede decir que ellos hayan traicionado a los mexicanos, pues no. Es decir, simplemente eran sus enemigos, se aliaron con otros enemigos, pensando que ellos iban a tener muchas ventajas y las tuvieron por muchos años, pero al final de cuentas fueron cayendo en la misma situación que todos los pueblos dominados y esa alianza que hicieron con Cortés, pues se fue desgastando, se fue perdiendo y al final de cuentas, pues fueron perdiendo todas las garantías que en un momento dado habían acordado en esa alianza que habían hecho con ellos, ¿no? Pero pues nunca imaginaron que ellos iban a ser igualmente dominados y explotados por los españoles que fueron llegando cada vez más. Obviamente ya no estamos hablando de los 400 que venían con Cortés, sino que fueron sumándose cada vez más españoles que llegaban a estas tierras y en esa medida en que fueron pudiendo organizarse mejor los españoles, pues fueron prescindiendo de las alianzas que tenían con los grupos indígenas y los fueron metiendo a ese concepto de conquista y de colonización, ¿verdad? En donde era importante borrar su cultura, ¿verdad? Borrar sus costumbres, imponerles la religión católica, imponerles su forma de construir ciudades, usar el mismo derecho que tenían en España, aunque aquí ese fue un momento muy complicado porque a veces tenían soluciones tan acertadas los grupos indígenas que el mismo rey dijo, por favor, respeten las formas que ellos tienen de arreglar sus asuntos. Entonces se fue generando un derecho que se conoce como el derecho indiano, ¿verdad? Que es una combinación del derecho que tenían los españoles con las características que fueron adquiriendo de las formas de tratar los asuntos legales los pueblos indígenas. Entonces se fue haciendo digamos, un derecho que así se denomina, derecho indiano, para diferenciarlo del derecho puro que se usaba en España y que tampoco dejó de ser el derecho que usaban los pueblos indígenas porque se fue haciendo esa amalgama, ¿no? Es decir, ya ahí se empezó a construir un mundo novohispano, vamos a decirlo, ¿no? Sin embargo, Rodolfo, podemos decir que los tlaxcaltecas sí tuvieron una situación especial con respecto de la mayoría de los otros pueblos, ¿no? Se les dio un trato preferencial. Sí, sí, Al sí, principio. en un principio eso sucedió. Ahorita vamos a ver que cuando ya vienen los tlaxcaltecas al norte, es muy interesante lo que les voy a platicar, porque ya esa realidad ya la habían vivido, ¿verdad? Ya habían sido invadidas sus tierras, ya habían sido sobreexplotados sus trabajos, los habían utilizado como trabajadores para hacer templos, ciudades, para hacer ejércitos e ir a conquistar a otros lados, etcétera. Es decir, simplemente ya era un pueblo controlado, dominado por el poder español, ¿no? Pero se tardaron como unos 60, 70 años en que eso poco a poco se fue haciendo realidad y para esa época en que vienen los tlaxcaltecas acá,
pues tienen muy claramente que para ellos el traslado de los tlaxcaltecas al norte lo vieron como una posibilidad de recuperar muchas de las cosas que habían perdido en su territorio, ¿no? Y los tlaxcaltecas que fundaron esos pueblos traían esa idea y por eso ellos nombran a sus pueblos la nueva Tlaxcala, es decir, siempre estaban haciendo mención a su origen, pero hablaban de otra época, ¿no? De otro momento en donde estaban tratando de recuperar aquellos privilegios que tuvieron en un principio con aquella alianza que hicieron con Cortés. Ahora bien, nos decías que hubo una relación con el virrey de con Nueva Galicia, pero tuvieron mucho también que ver con nuestra región, con la Nueva Vizcaya, ¿verdad? Y el sur de Coahuila. Sí, mira, habría que destacar que la corona aprovechó la experiencia que había acumulado cuando fueron conquistando y unificando España. ¿Verdad? Concretamente, la reconquista que hicieron de las tierras que por 700 años dominaron los moros. ¿Verdad? En esas batallas, pues obviamente que había militares que hacían esas campañas y a cambio de ello iban obteniendo poder, puestos, títulos nobiliarios, y se hicieron muy fuertes, se hicieron muy poderosos, al grado tal que llegaron a disputar a la corona muchas situaciones, muchas circunstancias. Entonces esa fue una experiencia que los reyes no olvidaron en la Nueva España, y aquí tuvieron el mucho cuidado de no otorgar a diestra y siniestra ningún elemento que les diera poder a los que estaban haciendo los avances, las conquistas y luego las colonizaciones. Entonces, todos esos avances que acá se hicieron, se firmaron, se hicieron capitulaciones. Las capitulaciones era un contrato que hacía un particular con el rey y luego más adelante con la Casa de Indias, que fue un organismo que nació por lo complicado que se puso el trabajo de colonización en Américas, que el rey pues no tenía tiempo, es decir, hay que pensar que en ese momento la corona española tenía un reino enorme, ¿verdad? Es decir, en todo el mundo era imposible estar atento a todo. Y entonces ellos encontraron que en ese recurso, pues era un contrato en donde se les daban ciertas canonjías. Ellos lo hacían a nombre de la corona, pero la corona no invertía nada. Es decir, los que hacían los avanzados, ellos pagaban todo eso, pagaban los contingentes, pagaban sus alimentos, ¿sí? Y desde luego se comprometían a fundar casas en esos pueblos, a construir templos, a construir misiones, a construir monasterios, ¿verdad? A su costa, ¿sí? La corona no gastaba nada en ello, y además se reservó, ahí empezó a reservarse el derecho de en un momento dado de quitarle ese poder o esas mercedes que el rey otorgaba si en un momento dado a la corona no le convenía, cosa que no pasó en España, ¿verdad? Por eso adquirieron tanto poder mucha gente y les hacían la competencia a la corona. Aquí aprendieron eso y no pasó este asunto así. De tal manera que hablando ya de las diferencias entre los diferentes reinos que se fueron formando, especialmente el virrey tuvo problemas con el reino de la Nueva Galicia, ¿eh? Porque a pesar de que buscaron la forma de tener ese control, pues era imposible, es decir, la distancia era enorme y siempre hubo la posibilidad de que se hicieran poderes regionales, vamos a decir, ¿no? Y uno de esos poderes regionales fue muy fuerte precisamente en el reino de la Nueva Vizcaya,
que le hizo política contraria al virrey y a la misma audiencia de México, y en eso vamos a platicar un momento más. Ok, muy bien, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando con todo esto. Quiero comentarles nada más que estamos escuchando como música de fondo precisamente una música especial llamado Tlaxcalteca, y la otra es Viento Tlaxcalteca, es la música que tenemos de fondo. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Rodolfo Esparza Cárdenas. Él es doctor en historia, es autor de varios libros de historia, particularmente del tema que hoy estamos platicando, que es los tlaxcaltecas en la conquista de México y su llegada a Coahuila. Y bueno, Rodolfo, nos estabas comentando de las diferencias, los conflictos que se daban entre el virrey y las diferentes provincias, o lo que, pues sí, prácticamente provincias en la Nueva España. Adelante, por favor. Sí, estos reinos, pues como te digo, eran de alguna manera independientes, aunque eran gobernados por el virrey, pero se fueron haciendo muy, muy poderosos, y uno de ellos fue el reino de la Nueva Galicia, lo que es hoy Guadalajara, y antes estaba desde luego mucho más amplio, porque pues abarcaba hasta Zacatecas, en fin, era un territorio muy, muy grande. Entonces, creció tanto que hubo la necesidad de hacer una audiencia en Guadalajara. Entonces, eso agravó el conflicto, porque ya había una audiencia a la cual podía recurrir en sus conflictos en Guadalajara, y no necesariamente tenían que ir hasta la ciudad de México. En el fondo, las diferencias del reino de la Nueva Galicia y el virrey era que la Nueva Galicia no quería cumplir las ordenanzas de que toda comunicación o envío de riquezas a España tenía que salir por el puerto de Veracruz, y desde luego tenía que haber enterado al rey de todos esos elementos, ¿no? La iglesia, por su parte, igualmente no deseaba participar de los diezmos recogidos en la Nueva Galicia, y los obispos de Nueva España y de la Nueva Galicia se pelearon tanto por los diezmos que llegaron a armar ejércitos, y estuvieron a punto de enfrentarse militarmente por los diezmos. Entonces estamos viendo que cada grupo tenía sus intereses, ¿verdad? Que de por sí ya eran conflictos entre el poder religioso, el poder civil, el poder judicial. Entonces, la corona, al saber que esto sucedía, ya estando Velasco como virrey, hace una alianza con Miguel de Ibarra, que era un descendiente de familias vascas, que había trabajado mucho en la Nueva Galicia y había adquirido mucho poder y mucha riqueza. Había ocupado varios puestos, fue regidor allá en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y ellos patrocinan, este Miguel Ibarra patrocina a los que fundan la ciudad de Zacatecas. Recordemos que la ciudad de Zacatecas la fundó Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra, pariente precisamente de Miguel de Ibarra. Entonces se acuerda Diego de Ibarra con el virrey, porque curiosamente, y siendo un hombre tan rico, pues se casa con la hija del virrey, con Luis Velasco I, ¿no? Y en ese matrimonio nace una alianza que va a tener muchas repercusiones para nuestra tierra, porque el virrey desde luego que se interesó en la explotación de las minas de Zacatecas, que eran riquísimas, ¿verdad? Y no quería que esa riqueza pues quedara en manos de la Nueva Galicia. Entonces hace una alianza para poder tener dominio sobre lo que se sacaba de esas minas, ¿no? Con este propósito de evitar, bueno, pero para entonces la Nueva Galicia se ideó un camino para poder ya no hacer caso al virrey y no sacar las riquezas que desde luego con ellas pues se ensalzaba su trabajo, ¿no? Es decir, al rey le decía, todo esto te estoy mandando y esto lo hacemos los de la Nueva Galicia, así que pues dame a cambio cosas. Es decir, negociaban pues con el rey. Entonces les ocurre hacer una ruta
hacer una ruta que fuera por el norte, vamos a decir de Guadalajara, vendrían pasando por lo que hoy es el norte de Zacatecas, de San Luis Potosí, y más o menos salir al Pánuco, ¿no? Y de ahí tener embarcaciones de ellos e ir directamente a España sin tener que pasar por la Ciudad de México y por el puerto de Veracruz. Entonces Velasco, para quitarles esa idea, acuerda con Ibarra fundar un nuevo reino, y ese nuevo reino que se funda es el nuevo reino de la Nueva Vizcaya. Ese reino de la Nueva Vizcaya, pues va a ser muy importante porque va a poder romper un no avance que tenían desde Zacatecas. Es decir, 40, 50 años, el máximo punto de avance de los españoles fue Zacatecas, y todos los intentos que hacían hacia el norte fracasaban porque los chichimecas eran bastante bravos y no les permitían avanzar, ¿verdad? No les permitían que ningún poblado, nada sobreviviera, y entonces con la fundación del nuevo reino de Nueva Vizcaya se fortaleció un poco esta presencia y empezaron a fundar algunas regiones hacia el norte, pero no solamente hacia el norte, sino que avanzaron hacia el oriente, algo que no estaba autorizado en lo que el rey le obsequió al virrey, ¿verdad? Porque él le pidió permiso de hacer un nuevo reino, de hacer otros avances, pero la intención era taponear, ¿sí? Romperle el camino a los de la Nueva Galicia, que tuvieran impedimento para avanzar libremente hasta el Pánuco, y de ahí ellos hacer sus trámites directamente con España, con el rey, ¿no? Entonces, este grupo, que en ese momento que estamos hablando ya ahorita, allí había sido gobernador de Durango, que había fundado Francisco de Ibarra, ¿no? El 8 de julio de 1563, y fueron formando otros, fueron avanzando a donde no tenían autorizado, que era el oriente, de tal manera que los que de Durango entraron a Cuencambé y luego llegaron a La Laguna, y de La Laguna fueron avanzando por lo que hoy es el sur de Coahuila, ¿no? Y el sur de Coahuila, casi hasta Nuevo León prácticamente, porque los de Saltillo fundaron varios intentos y fueron los que realmente fundaron Monterrey, ¿no? Entonces toda la parte sur de lo que hoy es Coahuila, desde La Laguna hasta Saltillo, perteneció a la Nueva Vizcaya. Por eso es muy importante esta alianza que hacen Ibarra y los Velasco, ¿verdad? Porque ya el segundo Velasco es el que le va a tocar mandar a los tlaxcaltecas a colonizar la frontera chichimeca. Ahorita vamos a explicar más adelante, o si no, en otra ocasión abordaremos sobre este punto, pero sí es muy importante que no perdamos de vista cómo estos grupos políticos, esta lucha, ¿no?, dio oportunidad a que se les ocurriera formar el nuevo reino de la Vizcaya, la nueva Vizcaya, ¿verdad? Y esta nueva Vizcaya pues va a avanzar, aunque no estaba autorizado, hacia el oriente, y va a dominar el territorio del sur de Coahuila, ¿no? Estos mismos son los que van a fundar después Saltillo, ¿verdad? Y este grupo, que también estaba compuesto por Rodrigo Río de Loza y por Francisco de Urdiñola, es decir, ya aparece el nombre de Francisco de Urdiñola, que va a ser un personaje sobresaliente para la historia colonial de Coahuila. Precisamente Francisco de Urdiñola estuvo casado con una hija de Alonso López de Loaiz, pero cuando ya hacen el acuerdo de traer las colonias tlaxcaltecas al norte, el gobernador era Rodrigo de Río de Loza, ¿eh? Y Rodrigo de Loza tiene todas las facultades para que se funden esas colonias, y hay que hacer una anotación.
Esas colonias se fundaron en la frontera que se llamaba la Gran Chichimeca. Digamos que era el norte de lo que es hoy Zacatecas, San Luis Potosí, más o menos, ¿no? Esa zona, ¿verdad? Y ahí decidieron fundar las colonias tlaxcaltecas, ¿no? Pero este encargo no se lo da, siendo un territorio de la Nueva Galicia, quiero puntualizar eso, ¿verdad? No se lo da al gobernador de la Nueva Galicia. El virrey le da esa encomienda al gobernador de la Nueva Vizcaya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una alianza política, ¿sí? En ese momento, ¿verdad? Ya Saltillo estaba fundado, era el punto de lanza de este grupo político que estaba avanzando hacia el Golfo, ¿no? Y entonces, los pueblos que se pensaron para fundar acá, pues estaban todos en ese semicírculo de la frontera chichimeca. Pero Saltillo no estaba contemplado en ese proyecto, es decir, no estaba, Saltillo quedaba lejísimo, ¿verdad? De esa zona, ¿no? ¿Por qué el gobernador de la Nueva Vizcaya decide fundar un pueblo de indios tlaxcaltecas en Saltillo? Pues porque Saltillo estaba decayendo, ¿sí? Saltillo era una comunidad que sembraba, que tenían ganado, que también era un punto de concentración de esclavos que mandaban al centro de la Nueva España, y también mandaban esclavos a las Antillas, ¿verdad? Entonces era un grupo, era la cabeza de ese avance, de la Nueva Vizcaya, ¿no? Entonces, con ese propósito de fortalecer ese interés de ellos, ¿verdad?, es que el gobernador dice, pues yo me voy a llevar un grupo de tlaxcaltecas, ¿verdad?, a fundar un pueblo enfrente a la villa del Saltillo. No estaba contemplado la fundación de ese pueblo, pero él hace arreglos en el Cuisillo, reparte todos los grupos de tlaxcaltecas que van a fundar Chalchihuites, Venado, San Luis, Ocotlán, ¿no? Es decir, varios pueblos, como 5 o 6, pero Saltillo no, ¿verdad? Pero él, cuidando los intereses que tenían en este territorio, pues decide mandar a un grupo a la villa del Saltillo, de Santiago del Saltillo, y le da la encomienda a Francisco de Urdiñola. Los otros pueblos los fundó el capitán Miguel, ya se me fue el apellido. Bueno, era otro compañero de Urdiñola, que eran pacificadores y eran los que llevaban los alimentos a las misiones, a los grupos, a todo eso, ¿verdad? Y entonces esa encomienda, el otro capitán hace las otras poblaciones, pero el gobernador cuidó de que este pueblo lo fundara Francisco de Urdiñola. ¿Por qué? Bueno, pues hay una explicación biológica, ¿no? Es decir, estos personajes que formaban este grupo político en ese momento, pues ya estaban viejitos, ya estaban enfermos, ya no podían andar por todos lados como exigía ser gobernador de un reino. Entonces ya habían escogido a Francisco de Urdiñola para pasarle la estafeta, del mando de San Esteban, es decir, de la colonia que se fundaría enfrente de la villa del Saltillo y que llevaría por nombre San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Para ir cerrando esto, ¿por qué se llamó San Esteban de la Nueva Tlaxcala? Pues porque el grupo de tlaxcaltecas que llegaron acá al norte, todos venían de Tizatlán, que ahora ya se llamaba San Esteban Tizatlán, ¿sí? Es decir, acuérdense que los pueblos indígenas, el nombre de los pueblos indígenas quedaron como apellido, porque delante de ellos les pusieron nombres españoles, ¿no? Entonces, San Esteban de Tizatlán,
que era el señorío que antes se llamaba Tizatlán, ¿no? Entonces, todo ese contingente venía de ese lugar, ¿verdad? Que eran habitantes que, como dijimos en un principio, vivían en la sede del poder político de aquellas provincias, de Tlaxcala, ¿no? ¿verdad? Y la sede del poder sacerdotal también. ¿Qué significa esto? Significa que esos habitantes estaban acostumbrados a vivir la política, estaban acostumbrados a ver ahí nacer las decisiones que se tomaban desde el punto de vista religioso entre ellos, ¿no? Entonces era gente que tenía, digamos, más capacidades, ¿no? de negociación, más capacidades para la tarea que se les había encomendado. Porque estas colonias, ya con esto termino, se pensaron en formar estos pueblos para ya dejar la guerra sangre y fuego, que había costado mucho a la colonia. Y pensaron en traer esos grupos para fundar pueblos que luego hicieran contacto con los chichimecas y a través de esos contactos pensaban que los iban a poder sedenterizar, los iban a poder acercar. Bueno, hasta aquí llegamos. Sí, pues sí, se nos acabó el tiempo, Rodolfo. Oye, pues quedaría pendiente otro programa. Tú tienes un libro especial precisamente sobre San Esteban de Tlaxcala, ¿no? Sí, cuando quieras continuamos con este tema Ok. para ya entrar directamente a lo que pasó en San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Con mucho Me, gusto. me parece excelente, nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo Esparza Cárdenas, doctor en Historia. Gracias por este programa y quedamos pendientes con que vamos a tener otro en especial sobre San Esteban de Tlaxcala y bueno, lo que significa detrás de todo ello, además del desarrollo de toda esta región y ya incluso su relación con Estados Unidos. Rodolfo, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación y a ustedes, estimadas amigas y amigos, los esperamos el próximo sábado 27 de febrero. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.